¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Danilo Obando y vamos a concluir nuestro comentario sobre la segunda carta que escribió el apóstol Pablo a su discípulo y colaborador Timoteo. Y en esta ocasión estaremos considerando del capítulo número 4, el último párrafo, el 22. Y la escritura nos dice así: que el Señor Jesucristo esté con tu espíritu, que la gracia sea con ustedes. Amén. Al bendecir con estas palabras a Timoteo, Pablo está trayendo al primer plano poderosas verdades del Evangelio. Para que Jesucristo esté, es necesario saber que Jesucristo resucitó. Anotado por Marcos en el capítulo 16, verso 9, el primer día de la semana, por la mañana, después de que Jesús resucitó, se le apareció primero a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Juan lo anotó en el capítulo 2, verso 22 de su versión del Evangelio. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Luego del derramamiento del Espíritu Santo sobre sus discípulos, Pedro, ante la multitud que expectante rodeó aquel aposento alto, hizo estas declaraciones consignadas en el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 30 al 33. David era profeta y sabía que Dios le había jurado que de su linaje humano saldría el Cristo, que se sentaría en su trono. Esto lo vio antes de que sucediera y habló de la resurrección de Cristo y de que su alma no se quedaría en el Hades, ni su cuerpo se corrompería. Pues a este Jesús Dios lo resucitó, y de eso todos nosotros somos testigos. Y como Él fue exaltado por la diestra de Dios, recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo, y ha derramado esto que ahora están viendo y oyendo. Jesucristo vive. El apóstol Juan, ante una poderosa revelación de Jesús, hace esta declaración en el capítulo 1, versos 17 y 18 del libro de Apocalipsis. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, pero él puso su mano derecha sobre mí y me dijo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Amén. Yo tengo las llaves de la muerte y del infierno. Jesucristo es el Señor. La palabra hace referencia a esta verdad y Pedro, citado textualmente por Lucas en el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 36, lo dijo así: Dios envió un mensaje a los hijos de Israel y en él les anunciaba las buenas noticias de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Pablo también lo afirmó en su carta a los creyentes de Roma, en el capítulo 10, verso 12. Porque no hay diferencia entre el que es judío y el que no lo es, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y en su carta a los creyentes de Filipos, hablando de la exaltación de Dios al Señor Jesucristo, dice en el capítulo 2, versos 9 al 11: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Y con este fundamento Pablo bendice a Timoteo pidiendo que el propio Señor Jesucristo esté con su espíritu, con el espíritu de Timoteo. Y esto nos abre la posibilidad de que el mismo Señor Jesucristo, invocado por Pablo para bendición de Timoteo, esté con nuestro espíritu.
Nuestro espíritu es el aliento de vida que Dios ha dado para que seamos seres vivientes, y por lo tanto es lo que sostiene nuestra vida corporal. Siendo el ser humano un ser trino o tripartita, constituidos con espíritu, alma y cuerpo, el espíritu viene siendo como la sucursal del Dios vivo en nosotros, el software a través del cual podemos tener comunión con el Dios vivo y verdadero. Pero, como todo programa digital, valga el comparativo, mientras no sea activado, aunque exista o esté presente en un equipo, no brinda ningún resultado. ¿Cuándo es activado nuestro espíritu? Cuando confesamos a Jesucristo como Señor de nuestra vida. Por eso es que a pesar de la bondad y filantropía de muchos, sus buenas obras no alcanzan jamás a impresionar al Dios vivo, porque el que adora a Dios ha de hacerlo en espíritu y verdad, según las propias palabras de Jesús ante la mujer samaritana que lo encontró en el pozo de Jacob, evento narrado por Juan en el capítulo 4 de su versión del Evangelio. En su carta a los creyentes de la ciudad de Roma, Pablo lo indicó de esta manera en el capítulo 10, versos 8 al 11. Lo que dice es: la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que cree en Él no será defraudado. La meta para todo creyente es que sea nuestro espíritu quien guíe todo nuestro ser. Para lograrlo, es necesario alimentarlo y fortalecerlo cada día con la palabra del Señor y terminar definitivamente con toda obra de la naturaleza carnal que gobernaba nuestro ser antes de nuestra vida en Cristo. Hagan pues morir lo terrenal en ustedes, dice Pablo a los creyentes de la ciudad de Colosas en el capítulo 3, verso 5 de su carta, y da una breve lista de ello. Por lo tanto, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal: inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Eso es idolatría. Luego, en su despedida a Timoteo, Pablo concluye: que la gracia sea con ustedes. Amén. Recordemos que la gracia es este favor inmerecido de Dios sobre nuestra vida, que nos da acceso a la salvación por la fe en Jesús, y sobre esta debemos saber, conforme dice Juan capítulo 1, verso 17. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Recordemos como lo escribió Pablo a los creyentes de distintas iglesias, a los de Roma en el capítulo 5, versos 1 y 2. Así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también, por la fe, acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. A los de Corinto, en la segunda carta, en el capítulo 8, verso 9. Pues ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor, que por amor a ustedes, siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza ustedes fueran enriquecidos. A los de Éfeso, en el capítulo 1, verso 7. En él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Y a Tito capítulo 2, verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. Recibamos pues esta gran bendición declarada por Pablo sobre Timoteo. Que el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Que la gracia sea con ustedes. Amén.
Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.